Esperamos que hayan pasado una bonita semana de reflexión también respecto a este estudio del libro de Juan, de reflexión junto al Señor, reflexión respecto a su palabra y cómo el Señor trabaja con las personas y cómo lo hace hoy en día. Vamos a orar para comenzar y ya vamos a empezar de lleno este estudio. Amado Dios, le damos tantas gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para ir y hablar contigo libremente y aprender de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder aprender, de leer, Señor, la Biblia libremente y aprender. Espíritu Santo, gracias por capacitarnos y darnos el entendimiento que necesitamos, Señor, de conocer las Escrituras. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se ha dado el tiempo para escuchar esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir entonces, sin antes repasar algunos versículos que yo quería reforzar del tema pasado, los últimos que pasamos muy rápido, y creo que vale la pena pasar una pincelada por ahí para luego continuar con el versículo número 43, que corresponde al capítulo 4. Jesús después, cierto que los discípulos llegaron después que vieron a Jesús interactuar con la mujer samaritana y pasó todo lo de la vida de la mujer y hubo un cambio ahí. Los discípulos les decían, que ellos habían ido a la ciudad a comprar, y ese hecho de ir a comprar también era tan necesario porque Jesús necesitaba estar solo con la mujer para que ella pudiera abrirse y no sentir que juzgada. Entonces, como Jesús sabe todo, esperó que los discípulos fueran y él se quedó solo para tener esa interacción tan fundamental y especial con esa mujer. Entonces, ellos le decían, maestro, come, porque había pasado mucho tiempo sin comer, se sentó en el pozo, ¿cierto?, con hambre, con sed, cansado, y ellos fueron a comprar y luego le decían, come, por favor, le rogaban que comiera. Y él que les dijo, mi voluntad, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Entonces, aquí lo que vemos también, y no lo dije la semana pasada, es que Jesús aquí pone sus prioridades en orden. Todas las prioridades que nosotros debemos tener también. Si bien tengo hambre, porque sí tenía hambre, estaba cansado, vimos su humanidad, no porque era Dios, el Hijo de Dios, no tenía esas necesidades. Sí sabemos que era 100% hombre y tenía necesidades físicas, tenía hambre, estaba cansado, pero Él, por sobre todas las cosas, puso sus prioridades en orden aquí. Eso era lo que les estaba enseñando también a los discípulos. Mi deleite está en cumplir la voluntad de Dios, y esto viene para nosotros también. ¿Cuáles son nuestras prioridades como hijos de Dios? ¿Están nuestras prioridades dentro de las rutinas, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras familias incluso? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Nuestro Dios es la prioridad para todo, no es un área de nuestra vida, sino lo es todo. Nosotros somos hijos de Dios y eso es lo que debe primar por sobre todas las cosas. Somos hijos de Dios, amamos a Dios, y nuestro deleite debe ser en cumplir su palabra. Luego amamos nuestra familia, luego amamos nuestra iglesia, pero Dios es el que lo abarca todo, y Dios aquí lo deja súper claro, y cuando cumplimos y ponemos nuestras prioridades en orden, todo lo demás fluye. Como dice Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido va a ser, ¿cierto? Será. Y esa es la prioridad que Dios pone en nuestras vidas para enseñarnos que debemos ordenar nuestras prioridades en nuestra vida. Y es fundamental, es fundamental. No es que lo demás no sea importante, sí lo es, pero debemos priorizar lo que es importante y fundamental en nuestra vida como hijos de Dios. Ordenar las prioridades es fundamental. Y el otro punto que dice que los campos están listos para la siega. Muchas veces, y leí acá en un estudio, y lo voy a leer textual porque lo encontré muy preciso, en el 4:35, algunas veces los cristianos se excusan para no testificar a sus familiares, a los amigos, diciendo que estos no están listos para creer o para escuchar. Jesús, sin embargo, aclara que alrededor de nosotros hay una cosecha continua que espera la siega. No esperes que Jesús nos encuentre excusándonos. Mira a su alrededor y hallará gente lista para oír.
así como esta mujer samaritana estaba lista para cambiar su vida, hay gente a nuestro alrededor que sí está lista para escuchar el plan de salvación, el amor de Cristo. Nosotros no nos corresponde decidir si la gente o las personas están listas o no. Y aquí cita a Jesús, no decía en el 35, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega, le decía a sus discípulos. Antes la manera de subsistir era la pesca, era la agricultura, era el pastoreo de ovejas, el ganado, ¿cierto? Y los agricultores plantaban, y antes no existía eso del transporte, del ir y venir, el trámite, nada de eso. Entonces la gente o se dedicaba a esas cosas, las mujeres tenían sus cosas, sus labores bien definidas, los varones también, y se dedicaban a eso. Y los agricultores plantaban y luego sabían que debían esperar 4 meses para la cosecha, y nuevamente comenzaba el trabajo fuerte de ellos. Pero en el intertanto que ellos esperaban eran alrededor de 4 meses donde se dedicaban a otras cosas, pero el fuerte de sus trabajos eran por etapas. Y ellos conocían esto que Jesús les decía, aún no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega. O sea, estaban quizás con la mentalidad de espera, de pasividad en el trabajo. Aun cuando Dios les decía algo físico, algo que ellos conocían, les estaba hablando de la siega espiritual. No se rijan por lo que ustedes saben de que hay que esperar, hay que sembrar y esperar mucho para cosechar, porque están listos los campos, están blancos para la siega. Y más abajo dice, uno es el que siembra, el otro es el que ciega. Ya sembraron, la espera ya fue, el tiempo ya pasó, ustedes deben cegar. Miren hacia adelante, miren a su alrededor y la siega está lista para que ustedes vayan a recoger. No crean ustedes que deben esperar, está listo. No deben ser pasivos, debemos estar listos siempre ahí para ir y cosechar donde quiera que vayamos. El Señor ya nos dio el tiempo de partida, el punto de partida. Desde ahora ya debemos activar en sus cosechas. Dice, uno es el que ciega, otro es el que siembra. Ahí nos dice que quizás nos habla de Moisés, de los profetas, nos habla de Juan el Bautista, que ellos prepararon, ¿cierto?, el camino, y ellos sembraron y quizás no vieron la siega que ellos iban a ver ahora, pero sí ellos sembraron y fueron parte de la preparación de la tierra, del riego, y ahora los discípulos y nosotros debemos cosechar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya no es tiempo de esperar. Los campos ya están blancos. No nos corresponde a nosotros decidir si ahora ellos están o no listos para escuchar. Nosotros debemos sembrar para cosechar. Debemos cosechar. Y eso es lo que yo quería rescatar y subrayar ahí, para que lo tengamos súper claro, y que es tiempo de activar, no de ser espectador ni esperar meses y años la cosecha, o cuando yo estudie, termine mis estudios teológicos, lo voy a hacer, o cuando yo salga de la universidad, o cuando yo termine, me jubile, o cuando yo salga de pastor, o cuando después, siendo que ahora los campos están blancos para la siega. Ahora, donde Dios nos puso, donde Dios te puso en tu trabajo, en la universidad, en el liceo, en el trabajo, donde Dios nos puso, es tiempo de activar. Eso es lo que íbamos a resumir del estudio pasado. Y ahora pasamos al versículo 43, ya pasamos de lleno a donde quedamos, y dice, Jesús sana al hijo de un noble. Eso en el versículo 43. Vamos. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, ¿cierto? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Ya? Y ahí vemos que, bueno, él de Judea iba a Galilea y pasaba por Samaria, ¿cierto? Le era necesario pasar por ahí. Y ahí los samaritanos, ¿cierto?, le dijeron, quédate, por favor, le rogaron, y se quedó 2 días con ellos solo para escucharlo hablar, y le decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros estamos escuchando y viendo del Señor. Entonces se quedó 2 días ahí. Después de esos 2 días partió, siguió su camino hacia donde iba originalmente. Y acá pone algo bien curioso, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían asistido a la fiesta. Ahí se refería a la fiesta de la boda de Caná. Entonces, 44, porque Jesús mismo dio testimonio que nadie es profeta en su propia tierra.
Y acá vamos a ver algo bien curioso y bien importante también acerca de la actitud de los judíos y de los galileos y de los samaritanos. Vamos a ver un contraste ahí bien particular. Dice en el 45, porque ellos creían por las señales que habían visto. Él estuvo, ¿cierto?, en las bodas de Caná, y luego ocurrieron hartas señales y cosas hechos que Jesús hacía y que daban testimonio de que era alguien mayor, era alguien que estaba relacionado a Dios, y había milagros y la gente creía en él por eso. Y los galileos le recibieron por eso. Nadie es profeta en su propia tierra. Recordemos que Jesús creció en Galilea, en un pueblito llamado Genezaret. Entonces, los vecinos de ahí, las personas, recordemos que antes los pueblos no eran como ahora tremendos, sino que eran pequeños grupos. Entonces todos conocían a Jesús, que él creció. Este es un jovencito, un niñito que creció, el hijo de José y de María, José el carpintero, y él creció ahí como adolescente seguramente, y lo veían crecer, correr, trabajar. Entonces ellos se relacionaban con Jesús como el hijo de José, y como un vecino de ellos, y se identificaban con él porque lo conocían, pero no lo honraban como el Hijo de Dios. Él no era profeta en su propia tierra. Él no lo honraban por las señales incluso que él hacía, y por eso no lo recibían como él se merecía, no le daban la honra que debían darle, porque aun cuando veían todas estas señales, ellos estaban cegados para comprender quién era él en realidad. Entonces, por eso dice que no es profeta en su propia tierra. Y los galileos creían, empezaron a ver estos milagros y creían en él por esto, por los milagros. Lo recibían a él como el hacedor de milagros, como aquí viene los milagros, no viene el Hijo de Dios, y lo amamos y lo aceptamos como él es, ni por lo que nos dice solamente, sino por lo que vemos, por las señales que él nos había entregado antes. No así el contraste con los samaritanos. ¿Qué pasó con esos samaritanos? Después de que la mujer testificó, le rogaron que se quedara, y no fue necesario de que la mujer viera, ¿cierto?, una fuente ficticia descendiendo del cielo como señal, o que Jesús le salieran fuego por los ojos, nada. Solo creyó por lo que escuchó, y los samaritanos después decían, ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, mujer, sino por lo que estamos escuchando. Y se quedaron 2 días escuchando a Jesús. Y ese contraste de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sigue estos pasos, sigue este patrón de no recibirle por quien él es, ¿cierto? Aún los samaritanos, cuando ellos no se estaban comportando, quizás no eran los judíos que guardaban todas las leyes, pero el contraste es maravilloso acá, que los samaritanos creyeron por la palabra de Jesús, y los judíos creyeron, los galileos, por lo que veían, por las señales. Es como este contraste es como hoy en día. Y pensaba yo, me asemejaba mucho al tema futbolístico de nosotros, y pensaba en la selección chilena cuando estaba esta generación dorada, ¿cierto?, que nos entregó 2 Copas Américas, y yo pensaba en Claudio Bravo cuando él era lo máximo, el mejor capitán, el orgullo de Chile, ¿cierto? Era lo máximo para nosotros y para el fútbol, y súper buenos comentarios y todo eso. Y yo me recuerdo que hace un poco tiempo él pasó un problema entre el camarín, no sé, yo no sé mucho de fútbol, pero algo escuché. Cuando es muy mediático uno se entera sin querer. Y yo escuché comentarios después de haber escuchado que era lo máximo, el mejor, el más serio, el que le daba ese empuje al equipo, que era una persona súper valiosa. Vi comentarios súper feos de él, que ahora no, que él es el peor, y que cambió, y que ahora sáquenlo, no importa que no esté, y cosas así. Entonces, mientras estábamos bien ganando Copas Américas y él nos entregaba y era un buen y tapaba goles, entonces ahí lo alabábamos y lo reconocíamos. Pero cuando él quizás se equivoca o está en debilidad, no, lo rechazamos y es el peor, y que se vaya y que venga otro. Entonces así me asemeja mucho a los galileos en ese tiempo. Y es como,
¿qué estamos honrando al Señor? ¿Estamos honrando cuando nos concede un deseo, nos da señales, o por quien Él es? Por quien Él es en nosotros y con nosotros. Y también es como en Éxodo cuando Moisés le dice a Dios, si no vas con nosotros, entonces déjanos en este desierto. Porque por la porfía y la desobediencia del pueblo, Dios le dijo en Éxodo, ¿cierto? Yo te voy a dar esto, va a ir un ángel con ustedes, pero yo no voy a ir con ustedes. Porque el pueblo ha sido de dura cerviz, se ha portado muy mal. Yo no voy a ir con ustedes, sí los voy a guiar para que entren a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y qué le dijo Moisés? Si no vas con nosotros, déjanos en este desierto acá, porque tú eres todo. Si no vas contigo, no vas con nosotros, nada tiene sentido. Y el pueblo, vamos y vamos a la tierra prometida, aun cuando Dios le entregó maná del cielo, Dios le hizo salir agua de una peña, Dios le mandaba carne, los alimentaba, los cuidaba, los guiaba. Aún así el pueblo era tan infiel. Y aun cuando vieron tantas señales, terminaron adorando a un becerro de oro, que no era Dios. Entonces las señales no son lo más importante ni los milagros. Si Cristo no va con nosotros, si no tenemos esa convicción de Dios en nuestras vidas. Sigamos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creéis? Aquí hay otra escena súper dramática. Vemos a un oficial del rey, ¿cierto? Se cree que es de Herodes en ese tiempo. Y va una persona de estatus, una persona que tenía gente a su cargo, que tenía un nivel socioeconómico muy alto y que tenía a su hijo que estaba ni siquiera enfermo ni nada, estaba a punto de morir. O sea, era una situación urgente, era una situación desesperada, y vio este noble, este oficial del rey, se enteró que Jesús venía y dijo, yo he visto señales, me enteré de esto, yo sé que puede sanar a mi hijo. Y él fue, partió a toda prisa, y dice que rogó, o sea, ni siquiera le pidió por favor. Y esta escena en el lenguaje original dice que él rogó, no así como por favor o si puedes, no, él rogó, tiene que haber perdido todo glamour, todo estatus, y le rogó, Señor, sana a mi hijo, está por morir. Y Jesús, ¿cuál fue su respuesta? Estaba a punto de morir, dice. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, ¿no creéis? De nuevo Jesús le preguntó algo súper, el mismo patrón de los otros, ¿cierto? Algo súper extraño, así como no le preguntó qué edad tiene tu hijo, qué le pasó, cuál es su enfermedad, algo que nosotros preguntaríamos, pero ¿hace cuánto está enfermo? No sé, no le preguntó nada de eso, sino que entonces Jesús le dijo, si no vierais señales no creeréis. ¿Y por qué le habrá preguntado esto? Porque conocía nuevamente el corazón de aquellas personas que estaban en ese lugar y necesitaba dar una señal, dar otro tipo de mensaje, una señal de que Dios está fuera del tiempo y que no es necesario que ellos vean señales para que crean. Es su palabra, así como se las demostró a los samaritanos, es la que cambia y la que tiene poder. Y él necesitaba darle ese mensaje a todo el pueblo de que su palabra se cumple. Entonces le dijo, entonces si no viene prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús no se bajó porque no quiso, no voy a ir, estoy cansado, acabo de llegar. No, Jesús le hizo esa pregunta para explicarle a él y a todo el pueblo que su palabra tenía poder, que no iba a hacer señales. Le dijo, yo no estoy aquí por solo hacer señales, yo estoy aquí para entregar la palabra que mi Padre me entregó. Y no solo por señales, porque ellos creían solo por señales.
pero él tenía que enseñarles que su palabra es la poderosa y que él está fuera del tiempo, que su oración, que su mandato tenía autoridad para llegar kilómetros allá. Se cree que entre 45 kilómetros vino el oficial del rey hacia Jesús, desesperado, y Jesús le dice esto, y no le entrega señales, no le hace así como una señal para que él crea, sino que le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Y aquí, esto es súper importante, este oficial tenía dos alternativas: desilusionarse porque Jesús le dijo solamente: vete, tu hijo vive, y buscar otras alternativas, ver otros médicos, ir a hacer otras cosas, o buscar otros dioses, o creer simplemente en la palabra de Jesús que había salido de su boca e irse hasta su casa para comprobarlo. Y él se fue, y me imagino que de camino él eran muchos kilómetros, y antes no había transporte, entonces era a pie el camino, y él ha de haber estado pensando todo el camino, que será verdad, encontraré a mi hijo vivo, lo hice bien, perdí tiempo en venir a rogarle, y si no surgió efecto, perdí tiempo para haberlo llevado a otro médico. ¿Cuántas cosas ha de haber pensado? Yo me pongo en su lugar, de pensar y pensar, de desesperación, de ir caminando, pensando hasta llegar, estará vivo, ¿qué pasará a mi familia? Y él caminó, dice el 41. Después que creyó y se fue, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Sus siervos salieron de la casa, imaginen, corrieron a recibirle. Y le dieron las buenas diciendo: tu hijo vive. Maravilloso, gloria al Señor, tu hijo vive. Entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Aquí hay un punto súper importante. Es el creer que Dios lo hizo. A veces nosotros le pedimos un milagro al Señor, sanidad, y a veces el cambio del diagnóstico es evidente, y está en nosotros creer que Jesús fue, o la explicación que a veces dan los médicos, nos equivocamos en el diagnóstico, vimos esto pero ahora no está, y está en nosotros creer que efectivamente fue un error médico, o efectivamente fue, y reconocer las manos de Dios en aquella situación. Yo he visto y he sabido de varios casos milagrosos, y fue uno en el que fui testigo ocular y visual de lo que pasó. Había una chica, donde estábamos en la iglesia de Santiago, había una adolescente de la iglesia, que tenía un tumor en su cerebro, y oramos mucho por ella, hasta que le dieron hora para la cirugía, y le dieron hora para la cirugía, y ella se fue, llegó el día de la intervención, y la iglesia se puso en oración. Javiera Pastene se llama, y le dieron hora para su cirugía, y fue muy complejo porque era muy delicado. Abrir el cerebro, la cabeza de una persona, es muy grave, y todos orando, y fue la mamá, y al hospital la dejaron hospitalizada, le tomaron nuevamente los exámenes, y llegó el día de la operación, le pusieron la anestesia general, y llegó el tiempo de mirar por última vez los exámenes, y cuando vieron los exámenes antes de la operación, el doctor determinó que no la iba a operar porque ahí no había nada. Fue un error médico. Los exámenes estaban ahí, tumor, no tumor. Fue un error médico. Fue nuestro Señor, y los milagros existen, las señales sí existen. El tema es no regirnos por eso. ¿Acaso cuando quizás ese tumor no hubiese desaparecido, no se acaba nuestra fe? No es así. Es creer que si un diagnóstico cambia, si hemos confiado en Dios, es Él. Debemos tener esa fe. He escuchado de otros milagros, y hace poco tuve la oportunidad de escuchar un testimonio. También fue por Zoom, y la persona que creía ahora en Dios
mostraba los exámenes en la pantalla, daba su testimonio, estaba predicando sobre eso, y mostraba su diagnóstico: cáncer grado 4. Y mostraba todo ahí, el informe del médico de su gravedad. Y luego de todo su testimonio, Dios hizo un proceso maravilloso con él. Y finalmente ese cáncer desapareció. Y hasta el día de hoy él es un hijo de Dios, y proclama al Señor con todo su corazón. Y he visto otros casos, he sabido otros casos que no los he visto con mis propios ojos, pero está la evidencia. Entonces los milagros sí son parte de Dios, de nuestra vida espiritual. Y fue también parte acá. Y la opción que tuvo este hombre es creer o no creer. Y le dijo aquí: ¿a qué hora? A las 7. Le dejó la fiebre. Y aquí vemos, ¿se acuerdan que hablábamos de entre la diferencia de los milagros y todo? Y los milagros tenían una característica de ser algo sobrenatural. Aquí dice, no dice que la fiebre se le quitó la tos o empezó a mejorar de a poquito. No. Dice, ¿a qué hora se le quitó la fiebre? A las 7. De estar grave a punto de morir, estuvo sano desde aquí y ahora. A las 7 se le quitó la fiebre. Y ese fue un milagro sobrenatural. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creyó toda su familia. Eso es el obrar de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Esa es la manera de operar. Es sobrenatural. Y la parte, acá el noble somos nosotros totalmente representados con él. Porque el noble creyó. No dejó su estatus arriba. Él, aunque tenía autoridad legal respecto a Jesús, reconoció, porque le dijo Señor, reconoció, se humilló, reconoció su pequeñez ante Jesús y le rogó que sanara a su hijo. Y luego, aun cuando él creía por haber visto señales, aceptó no ver ninguna señal, solo creyó en la palabra que Cristo salió, la palabra que salió de la boca de Jesús. Y como resultado fue la sanidad de su hijo. Esto es tan impresionante, poder creer lo que Dios nos dice y poder aceptar su voluntad. Lo otro que yo quería, y lo último que quería compartirles, es que uno de los puntos que debemos considerar también es que este hombre, al escuchar e irse a su casa, iba pensando, ¿cierto? Dice ahí que sus siervos le dijeron: ¿cuándo empezó a estar bien? Le dijeron: ayer. Quiere decir que ya había pasado una noche entera y era otro día. Y vemos que él, así como fue desesperado, perdiendo todo estatus y todo rango a los pies de Cristo, y a rogarle: sana a mi hijo, porque yo sé que tú haces señales, y finalmente terminó creyendo solo por la palabra de Dios. Él llegó calmado a donde estaba su hijo. No llegó corriendo desesperado. Ahí dice que los siervos salieron a su encuentro. Él no fue corriendo, abriendo paso: ábrame, quiero ver a mi hijo. No, él primero se enteró. O sea, yo veo acá una calma, una serenidad de este hombre que ya no volvió como se fue. Y eso es lo que provoca Cristo en nuestras vidas. El encuentro real con Dios lo transforma todo, a tal punto que toda una familia acá cree en Dios y transforma. Hablamos de hijos, de esposa, hablamos de siervos, hablamos de familia alrededor, de tíos, tías. Esto transformó la vida de esta familia y la mía también. Así fue como Dios transformó mi familia, reconociendo y creyendo en su palabra, aun cuando no veamos señales. Creer, la fe. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Dios no nos pide que creamos solamente en algo que no existe o en algo que... No, Dios ya nos dio una palabra de que clama a mí y yo te responderé. Y Dios le entregó una palabra y él tenía que tener fe para creer que se va a cumplir lo que Dios le dijo.
y caminar de acuerdo a eso. Y eso fue lo que este hombre hizo y decidió hacer. No se rigió por su condición desesperada, sino que una vez que tiene el encuentro con Cristo, camina en tranquilidad. Y eso me impactó grandemente, que él se fue desesperado a los pies de Cristo y volvió sereno, calmado. Y el desenlace de esta historia fue que toda una familia cayó a los pies de Cristo. Su palabra es transformadora, su palabra, la fe de creer sin ver, es lo que Dios quiere, no al contrario de lo que creemos popularmente, el que yo debo ver para creer. No es así. Nosotros creemos para ver, creemos en lo que Dios nos ha dicho antes para ver el resultado de eso, como lo hizo este noble. Y nosotros también debemos ser así. Vamos a orar para terminar. Y el otro estudio es el capítulo número 5, el paralítico de Betesda. Esto es poderosísimo y seguimos avanzando en cómo Dios opera en la vida del ser humano. Quedan totalmente invitados para el próximo lunes y sigan y anoten, porque se viene alguna actividad sorpresa por ahí que va a traer harta bendición. Así que anote, tenga sus apuntes ahí, porque esto es de mucha bendición. Amado Dios, le agradecemos tanto, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por capacitarnos y poder revelarnos esta palabra tan poderosa. Gracias, Señor, porque así como operaste en la vida de este noble, en la vida de este niño, que tú lo sanaste de la muerte, Señor, lo trajiste de la muerte a la vida, así lo sigas haciendo con nosotros y por quienes están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte de la cosecha, de la siembra, del riego, Señor. Y ayúdanos a poder estar conscientes de que siempre hay gente lista para ser cosechada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.